Ok, pues entonces ya dejamos atrás el quimiostato y todo esto de la fermentación. Pero ahora vamos a ver un poquito acerca de algo que usamos para escribir las ecuaciones. Y dijimos, cuando escribimos lo del quimiostato, que íbamos a escribir a la velocidad de reacción o la velocidad de crecimiento de las bacterias, de la levadura, como una constante, que no iba a ser constante, sino que iba a depender de la concentración, y le escribimos como Kmax C entre Kn más C, ¿no? Y la forma en la que lo justificamos en ese momento fue una justificación más que nada matemática, ¿no? No fue una justificación biológica, porque nosotros dijimos que si nosotros nos fijamos en la velocidad de crecimiento como función de C, entonces iba a tener características que nosotros decimos que son, bueno, que eran realistas, ¿no? Que íbamos a querer en nuestra constante. Decíamos que cuando teníamos mucha concentración, entonces no iba a dispararse sin control la velocidad de replicación, sino que se iba a mantener en un máximo Kmax. Y en cierta Kn íbamos a llegar a la mitad de Kmax, ¿no? Entonces esto también nos dice qué tan rápido está creciendo nuestra velocidad de replicación con aumento en la concentración, ¿no? Entonces, digamos, eso fue lo que nosotros la usamos porque tenía estas características matemáticas bonitas, ¿no? Que sí eran más realistas que simplemente decir que era lineal o que era constante. Pero ahora vamos a ver una justificación biológica que además nos va a enseñar acerca de por qué es importante siempre hacer esto del análisis dimensional y cómo las soluciones a ecuaciones diferenciales pueden tener diferentes comportamientos dependiendo de cuándo veamos la solución, en qué momento la veamos. Entonces es muy interesante, tanto biológicamente como matemáticamente también. Bueno, y entonces nosotros vamos a pensar en que tenemos nuestra levadura. Entonces la levadura es una célula eucarionte que se ve más o menos así. Se reproduce produciendo estas bolitas. Bueno, entonces en estas bolitas empieza a salir otra y así, ¿no? Gemación se llama. Bueno, y entonces nosotros cuando estábamos viendo lo del quimiostato, estábamos suponiendo que teníamos a nuestras levaduras dentro de una solución que tenía azúcar, que venían de la malta y todo eso. Bueno, y entonces lo que queremos ver ahora es cómo esta levadura está incorporando al azúcar dentro de su cuerpo para poder usarla para vivir y crecer, ¿no? Y reproducirse. Entonces vamos a verla un poco más grande y vamos a ver qué está pasando. Entonces vamos a tener afuera unas pequeñas moléculas de glucosa. Aquí. Ahora, la membrana celular, que en este caso tiene membrana y algunas otras cosas porque es un hongo, es tal que va a dejar pasar ciertas cosas libremente, pero otras no. ¿Qué cosas va a dejar pasar libremente? Pues moléculas y cosas así que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, moléculas pequeñas pueden ser iones, no todos, pero algunos iones, agua, aire, ¿no? Cosas así. ¿Cuáles son otras moléculas no chiquitas que sí tienen que transportarse de otra forma, que no pueden entrar libremente dentro y fuera? Pues la glucosa, por ejemplo, es un azúcar y es una molécula pues, relativamente grandota si lo comparas con el agua, que solo es H2O, ¿no? Es C6H12O6, ¿no? Entonces ya tiene allí como 24 átomos. Entonces ya es bastante grande. ¿Y cómo le hace, cómo hace una célula para meter
estas moléculas grandes, que de todas formas necesita para vivir, pues lo que va a hacer es que va a expresar receptores, o sea, son proteínas que reciben, ¿no? Por eso se llama receptores. Entonces, estas proteínas se van a unir a algo muy específico para lo que están diseñados. En este caso, pues vamos a suponer que es un receptor de glucosa, entonces la glucosa se va a pegar, ¿no? Una vez que ya se pegó la glucosa ahí, entonces vamos a, o más bien lo que va a hacer la célula, es que va a empezar a hundirse, su membrana celular se va a empezar a hundir ahí y va a empezar a meter todo. ¿Ajá? Entonces va a ser algo así. Supongan que no tiene picos, ¿no? Es más suave, pero bueno. Entonces empieza a meterlo con la glucosa pegadita. Uh-huh. Y después, pues justamente estos piquitos, que no son picos, son cosas más suaves, la va a cerrar uh-huh, y se va a meter completamente en forma de una vesícula. Uh-huh. Entonces ahí está nuestro receptor. Y ahí está nuestra cosa esta, ajá, nuestra glucosa. Y ya después lo que va a pasar son dos cosas. Uh-huh. Nuestra vesícula se va a partir en dos. Ajá. Una donde va a tener el receptor. Uh-huh. Y otra donde ya se despegó la glucosa y luego pues va a pasar algo, ¿no? Uh-huh. Y luego esta vesícula con el receptor va a regresar y se va a volver a fundir a la membrana y va a volver a salir. Uh-huh. Esa es una, ¿no? Y es bueno, es de las más usuales. Ajá. Y esto se llama reciclaje del receptor. Uh-huh. Y la otra que pasa en algunas cosas como creo que en el colesterol pasa, es que nunca se despega y los dos se deshacen, ¿no? Y se vuelve a hacer otra proteína nueva del receptor y se viene a la superficie y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a suponer que pasa el reciclaje nada más y que no hay degradación de los receptores. Entonces solamente se pega, se mete, deja la cosa, se parte en dos y regresa el receptor y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? ¿Ok? Y entonces vamos a definir diferentes cantidades de una vez. Entonces vamos a tener la concentración de glucosa. La vamos a denotar C, la concentración de glucosa. Después vamos a fijarnos en los receptores que todavía no tienen nada, los receptores libres. Estos los vamos a denotar por XA. Y luego vamos a denotar a los que están ya unidos a algo como X1. Y bueno, ya después de eso vamos a suponer que cuando están adentro, tal vez les pase algo porque, pues, no sé, pueden ponerles enzimas o algo ahí en esa vesícula en la que están. Entonces, adentro, ya que están adentro solos, les vamos a llamar P. Ajá, por producto. Bueno. Y ahora vamos a ver cómo podemos describir esto, esta dinámica de receptores y glucosa y productos. Y lo que tenemos que ver es que esto es como una reacción química. Ajá, si nosotros nos olvidamos de que de que hay una célula de por medio que hace cosas complicadas, esto es más que nada como una reacción química. ¿Por qué? Porque hay una molécula que se pega a otra molécula y luego estas dos moléculas forman un todo. Ajá. Ese todo se le va a llamar un complejo. Cuando están unidas dos se llama complejo. Entonces forman un complejo y después se deshace ese complejo. Entonces es como una reacción química en diferentes partes de la célula, pero de todas formas, moléculas que cambian.
Bueno, entonces vamos, como es como una reacción química, vamos a escribirlo como una reacción química. Entonces vamos a recordar un poquito de la prepa. Entonces, tenemos ¿cómo se llama? El azúcar afuera, y este va a reaccionar con un receptor que no tiene nada, ¿va? Porque si ya tiene algo, vamos a suponer que ya no puede unir a nada más, ¿no? Hay otros receptores que sí, pero en este vamos a suponer que solo uno se puede unir. Entonces se unen azúcar receptor y estos van a producir pues el complejo, ¿no? X1 que dijimos que era cuando ya estaban unidos. Ese químico. Y esta reacción va a pasar con velocidad K1, con tasa K1. Eso quiere decir que que el K1 esté sobre la flecha. Sin embargo, también vamos a suponer que una vez que ya están unidos, pues esto no es perfecto, ¿no? Es algo biológico. Entonces, una vez que están unidos, se van a quedar unidos, pero también puede ser que se separen por alguna fluctuación o porque no estuvo bien unido, o no sé. Por muchas razones, puede ser que aunque esto ya estuviera como un complejo, de pronto se separen. Entonces vamos a decir que el X1 también se puede disociar en C más X0 con una velocidad K menos 1. Esa es una de las reacciones que pasa. Simplemente se pega o se despega. Eso es todo. Y luego la segunda reacción química es cuando ya estamos aquí adentro de la célula, el complejo se va a desprender y va a formar un receptor libre y un producto. Entonces X1 va a producir el producto más un receptor libre. Y vamos a suponer que aquí la velocidad es K2. Y decimos que la velocidad es diferente porque recuerden, bueno, no sé si sepan, pero cuando ya hay una vesícula internalizada en una célula, empieza a cambiar el pH y hay muchas enzimas y eso porque pues tienen que digerir lo que hay ahí, ¿no? Entonces podemos suponer que todas estas enzimas y iones y todo que se está inyectando ahí para hacer la digestión hace que la disociación cambie o sea, favorece la disociación, ¿no? Para que el receptor libre pues pueda separarse y pueda hacer otra vez lo que tiene que hacer. Bueno, y entonces, pues ya todo nuestro sistema está, lo podemos explicar de esta forma, con estas dos reacciones químicas. Y ahora lo que tenemos que hacer es traducir estas reacciones químicas a ecuaciones diferenciales. Vamos a suponer que todo está bien revuelto y entonces no hay lugares donde pase más rápido que otra la reacción y así. Ahora, lo que nosotros necesitamos es saber entonces a qué velocidad está cambiando cada una de estas concentraciones, o sea, la tasa de cambio. Entonces, la tasa de cambio pues es simplemente la derivada, ¿no? Entonces necesitamos dC de T, que es el cambio de la glucosa, dx0 de T, luego dx1 de T y finalmente dP de T. Necesitamos ver cómo van cambiando cada una de ellas. Y ahora, pues no es muy claro ver cómo pasan las cosas, pero hagan este experimento mental. Si yo tengo una concentración muy alta de químicos, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay muchas moléculas por unidad de volumen, ¿no? En cierto volumen hay muchas moléculas. Si tenemos que están haciendo reacción química dos cantidades con mucha concentración, pues hay muchas moléculas, ¿no? Y entonces es fácil que se encuentren y hagan reacción entre ellas, ¿no? Pero si ahora tenemos una baja concentración de químicos, es decir, solo tenemos, no sé, unos 5 o 10 moléculas por litro, por ejemplo, entonces, aunque nosotros la juntemos, va a tardar mucho en reaccionar, ¿no? Porque
microscópicamente lo que va a pasar es que una de esas 10 moléculas se tiene que encontrar a otras de esas 10 moléculas y como están moviéndose aleatoriamente en el agua, pues para que se encuentren va a tardar mucho, ¿no? Entonces, la concentración nos dice, a más concentración hay más reacción, porque es más fácil que una molécula de esa a gran concentración se encuentre a otra molécula con la cual hacer reacción. O dicho de otra forma, la concentración lo podemos ver también como la probabilidad de encontrar una molécula. Más o menos. Es proporcional. Entonces, si yo quiero la probabilidad de que dos químicos se encuentren, y yo sé que la probabilidad de encontrar uno solito es la concentración, más o menos. Y la probabilidad de encontrar al otro solito es la probabilidad también. Entonces, y vamos a suponer que son independientes porque revolviste bien los químicos y todo, pues la probabilidad de que que encuentres a los dos en el mismo lugar reaccionando, pues es la probabilidad de uno por la probabilidad de otro, porque las dos tienen que pasar al mismo tiempo. Entonces, pues esto más lo que nos dice es que la velocidad de reacción es proporcional al producto de concentraciones de los reactivos, ¿no? ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? La constante de proporcionalidad lo que te está diciendo es, tiene que crecer como el producto, pero qué tan rápido o qué tan lento crece, eso nos dice la constante de proporcionalidad. Pero las ecuaciones químicas ya me están diciendo, ¿no? Qué tan rápido debe crecer o no. Entonces esto es K1, K-1 y K2, es la velocidad con la cual tienen que reaccionar. Entonces K1, K-1 y K2 son las constantes de proporcionalidad de esa reacción química, que van a ser C más X0, X1 y X1 aquí. Bueno. Bueno, entonces vamos a escribir las ecuaciones. ¿Cómo cambia C? Pues en el tiempo. Bueno, pues C va a ir disminuyendo cuando reaccione con X0, ¿no? Porque antes teníamos C libre y después ya no la tenemos libre, tenemos X1. Entonces C se está convirtiendo a X1 cuando reacciona con X0 y eso va a hacer que baje la concentración. Entonces escribimos menos porque representa disminución. Luego, la constante de proporcionalidad de esta reacción es K1. Estamos viendo solamente hacia enfrente, hacia X1. ¿Y cuál es la velocidad de esta reacción? Pues nos dijeron que es proporcional al producto de concentraciones. Entonces, si C es la concentración de azúcar y X0 es la concentración de nuestro receptor, entonces es K1, C, X0. Pero hay otra forma de obtener C, ¿no? O de que pase algo con C. Y la otra es que si tenemos X1, podemos obtener a C. Entonces, la concentración de C va a crecer por disociación de X1. Entonces, tenemos un signo positivo porque crece. Y ahora, pues, vamos a tener una constante de proporcionalidad K-1, pero aquí solo depende de X1. Es una reacción de decaimiento. No necesitas otra cosa. Simplemente X1 decae hacia C. Entonces, K1 por X1. Bueno, lo mismo va a pasar con C. Estas dos, con X0, perdón. Estas dos reacciones también pasan con X0, ¿no? Porque también si reacciona con C se va a eliminar, o bueno, va a haber menos. También si este X1 se disocia en 2, también vamos a tenerlo. Entonces, tenemos los mismos términos al principio,
menos K1CX0 más K-1X1. Porque participa en las mismas reacciones que C. Pero fíjense que también aquí estamos obteniendo X0. Entonces ahí hay otra fuente de X0, que es a partir de la disociación de X1 dentro de la vesícula. Entonces X1 la vamos a obtener X0 a través de la disociación de X1 con constante de reacción K2. Bueno, ahora con X1 se va a producir, vamos a obtener más X1 a partir de la reacción de C y X0 con constante K1. Entonces ahí ya es un número positivo porque va a aumentar la concentración de X1 a partir de la reacción de CX0. Entonces vamos a tener K1, CX0. Vamos a perder X1 a partir de la disociación afuera con constante K-1. Entonces más K-1, X1. ¿Por qué? Porque esto no depende de otra cosa, ¿no? Depende de sí misma, si se va a disociar o no. Entonces por eso tenemos K-1, X1. Y finalmente vamos a perder otra vez X1 cuando se disocie dentro de las vesículas, ¿no? Con constante K2. Entonces menos X1, K2, menos K2, X1. Para poner siempre las constantes enfrente. Ok, y la de P es la más fácil porque solamente está aquí. La tercera ecuación, el segundo término es negativo, ¿verdad? ¿Cuál? En la segunda ecuación. ¿Este? Ah, sí. Gracias. Muy bien. Ok. Y ahora sí P es la más fácil, ¿no? Porque P solo se produce a través de la disociación de X1 dentro de la vesícula con constante K2. Entonces siempre se está produciendo P con constante K2 a partir de X1. Y ya. Entonces este es nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que nos dice cómo es esta dinámica de los receptores y de la glucosa en nuestra levadura. Bueno, ahora vamos a fijarnos en qué es lo que pasa si yo sumo estas dos ecuaciones. Vamos a sumar estas dos ecuaciones. Es decir, todo lo de la izquierda lo sumamos y todo lo de la derecha también. Entonces, vamos a sumarla y vamos a obtener, ¿dónde lo escribo? Bueno, lo escribo aquí. dx0 de t más dx1 de t es igual a menos K1 CX0 más K-1 X1 más K2 X1 más K1 CX0 menos K-1 X1 menos K2 X1. Y ahora fíjense qué pasa. Tengo aquí menos K1 CX0 que se va con K1 CX0. Tengo aquí más K-1 X1 que se va con menos K-1 X1. Y finalmente K2X1 se va con menos K2X1. Entonces esto es igual a 0 en la derecha. Y por la izquierda, pues esto es la suma de derivadas y pues la suma de derivadas es la derivada de la suma, por linealidad. Entonces de este lado vamos a tener la derivada con respecto al tiempo de X0 más X1. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué significa que la derivada de algo es igual a 0 siempre? Porque no especificamos ningún tiempo, ¿no? Entonces, en realidad pasa todo el tiempo. Entonces, para toda t. Pues entonces esto quiere decir que x0 más x1 son iguales a una constante, donde que voy a llamar esta constante r. ¿Están de acuerdo? Porque si su derivada es 0, siempre, entonces debe ser igual a una constante. ¿Y esto por qué se da o por qué pasa esto? Pues porque recuerden que ¿qué es x0 y x1? X0 es la concentración de mis receptores afuera
cuando están libres sin nada. Y X1 también es la concentración de receptores, pero ahora con nuestra glucosa. Entonces tiene que ser constante porque en ningún momento dije cuándo o cómo se produce esto. Entonces no hay creación de los receptores. Digo, en la vida real sí los hay, pero en este momento, así como lo expliqué, con células adultas, vamos a suponer que no hay, entonces no hay ningún lugar en donde se estén produciendo receptores. Y como dije que ahora va a haber puro reciclaje de esto, nunca se van a degradar, entonces tampoco hay pérdida de receptores. Lo único que pasa es que los receptores cambian de estar libres a estar unidos, pero ya después, o sea, hacen esto y nunca se están creando ni están destruyendo receptores. Entonces, en este caso, hay una conservación del número de receptores. Entonces, lo podemos ver, de hecho, como si fuera un catalizador, ¿no? Ustedes recuerdan química, catalizador era un químico que nunca se consumía o que nos ayudaba a hacer una reacción química. Pues eso es nuestro receptor ahorita, es un catalizador. Bueno, pero entonces lo importante o lo padre de esto es que X0 y X1 no son independientes, ¿no? X0 y X1 están unidos a través de R. Entonces yo no tengo que estar tomando en consideración la ecuación de X0 y la ecuación de X1, porque si conozco X0 o X1, automáticamente conozco a los dos porque sé que su suma debe ser R. Entonces, aun cuando tengo yo aquí un sistema de 4 ecuaciones diferenciales, pues no necesito a las 4. Entonces, yo voy a suponer voy a arbitrariamente decir que no me importa la ecuación de X0, solo me importa la de X1. Y voy a escribir todo lo que tenga X0 a partir de X1. Entonces, de aquí voy a decir X0, perdón, es igual a R menos X1. Y voy a escribir todo con esta ecuación. Podría hacerlo eliminando a X1, es decir, poner X1 igual a R menos X0, pues sí, ¿no? Pero no importa. Justamente por esto, no importa a quién elimines, da igual, porque las dos están unidas. Entonces vamos a hacer esto. Voy a sustituir X0 en las ecuaciones y vamos a ver. Entonces tengo DC dt, esto es igual a menos K1 CX0, ¿no? Entonces menos K1 CX0 es R menos X1. Y lo demás ya no depende de X0, ¿no? Es menos K menos 1 X1. Más K menos 1 X1. Pero bueno, puedo poner a todo lo que tiene que ver con X1 junto, ¿no? Entonces sería menos K1CR. Y luego menos por menos da más. Y nos queda más K menos 1 más K1C por X1. Entonces esto viene de aquí y esto viene de acá. Entonces esta es mi primera ecuación. Ahora la de X0 ya no la necesito porque dije que si sé cuánto vale X1, sé cuánto vale X0, entonces X0 no me importa. Y ahora esta ecuación de acá, la de X1. Entonces vamos a tener derivada de X1 con respecto de T. Es K1C X0, pero X0 es R menos X1. Menos K menos 1 X1. Menos K2 X1. Bueno, y entonces otra vez voy a poner todo lo que tiene que ver con X1 junto, ¿no? Y lo que no. Entonces aquí tengo K1CR
K1CR. Y luego todo tiene menos, ¿no? Aquí tengo un menos, aquí tengo un menos, aquí tengo un menos, entonces puedo poner el menos afuera. Y ahora menos. ¿Y qué voy a tener? Pues K-1 está ahí. Luego K2 también está ahí. Y finalmente tengo K1CX1. Entonces K más K1C. Y X. Todo eso por X1. Y ahora, en teoría, tengo otra ecuación. Pero fíjense en lo que pasa aquí. Perdón, tengo una ecuación de P. Pero P no aparece aquí. En ninguna otra ecuación aparece P. De hecho, P solo aparece aquí. Ajá. Entonces, en realidad no la necesito escribir porque la concentración de P no afecta en nada. Ajá. P solamente me dice cuál es la concentración de glucosa dentro de la célula y ya. Pero no me está afectando a la concentración de C, ni de X0, ni de X1. Entonces, pues no tengo en principio por qué escribirla. Entonces, pues finalmente tenemos dos ecuaciones. De 4 ecuaciones, tenemos ahora solo 2 ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y ahora ya no nos va a dar tiempo, pero en la próxima clase vamos a ver cómo de estas 2 ecuaciones va a surgir nuestra ecuación de Michaelis-Menten. Ajá. Pero antes de eso, con lo que vamos a terminar hoy, es cuáles son las dimensiones de estas cosas, las unidades de eso. Las concentraciones siempre son masa entre volumen, ¿no? Entonces, la concentración de C, pues tiene las mismas unidades que la concentración de X1. Y como R está sumando aquí a, bueno, está sumando a X1, entonces, y no podemos sumar peras con manzanas, entonces también esto es la unidad, son las unidades de R, y esto va a ser masa entre volumen. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues T, ¿no? Entonces las unidades de T, pues son el tiempo, no hay nada misterioso ahí. Pero nos hacen falta otras unidades, ¿no? Nos falta K1, K-1 y K2. Ahora, aquí estamos sumando K-1 y K2. Entonces, ambas tienen que tener las mismas unidades para poder sumarlas. Ahora, ¿a qué es igual esto? Pues antes de seguir, fíjense, yo tengo que todo esto está igualado a la derivada. Y ya dijimos que las unidades de derivada es como la unidad de una división, ¿no? Entonces las unidades de esto son masa entre volumen entre tiempo. Entonces todos los sumandos aquí deben tener las mismas unidades. Y aquí tenemos K-1 por X1 y K2 por X1. Entonces vamos a tomarnos arbitrariamente K2 X1. Como este es un sumando que se está igualando a la derivada y la derivada tiene estas unidades, pues entonces esto tiene que tener las mismas unidades porque no podemos decir que peras es igual a manzanas, ¿no? Pero ¿quiénes son las unidades de X1? O más bien esto debería tener unidades de K2 por unidades de X1. Entonces esto tiene unidades de K2 y las unidades de X1 son masa entre volumen. Entonces esto aquí va multiplicado por masa entre volumen. Y entonces finalmente de aquí vemos que K2, las unidades de K2 son masa entre volumen tiempo por volumen entre masa, que es cuando dividimos entre estas unidades. Y entonces se nos van las masas, se nos va el volumen y esto tiene unidades de 1 entre el tiempo.
Esto es algo que les decía, ¿no? Que cuando tenemos una tasa, casi siempre tenemos unidades de 1 ante el tiempo. Sin embargo, en reacciones químicas, las unidades de las tasas van a depender de cuántos reactivos están reaccionando. Es un poco raro, pero pues así son las cosas. En este caso, tiene unidades de 1 entre el tiempo porque es simplemente un químico que está decayendo. Pero aquí sí tenemos una multiplicación de 2 diferentes químicos que están reaccionando, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las unidades de K2. Entonces sabemos otra vez que las unidades de K2 de K1. De K1. Entonces las unidades de K1 por C por X1 deben ser iguales a lo que estamos igualando, que es la derivada, que entonces es M entre B por T. Por otro lado, pues estos son las unidades de K1, por las unidades de C, que son masa entre volumen, por las unidades de X1, que son masa entre volumen también. Entonces vamos a tener que las unidades de K1 son masa, volumen por tiempo, entre volumen cuadrado, entre masa cuadrada. Entonces lo que va a pasar es que esta masa se elimina con este volumen se elimina con y tenemos entonces volumen entre masa por tiempo. Esa va a ser las unidades de K1. Volumen entre masa por tiempo. Y con estas unidades que ya calculamos, va a ser muy fácil ver por qué la ecuación de Michaelis-Menten tiene la forma que pues, nosotros sabemos que tiene. Bueno, pues como ya no tenemos tiempo de otra cosa, lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos. Sí, nos vamos a ver mañana. Mañana no va a haber ayudantía, sino yo les voy a dar clase. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda?